De acuerdo con el cuarto de la Constitución Federal, en todas las decisiones y actuaciones, el Estado mexicano velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. A pesar de que en dicho dispositivo se afirma que las niñas y los niños deben gozar de todos sus derechos sin restricción, para poder lograr un pleno desarrollo integral, la comisión de delitos en contra de este sector de la población daña severamente este objetivo. Los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre ellos el delito de pederastia, son una violación grave a los derechos de niñas y niños y adolescentes, ya que no solo constituyen un brutal ataque a la libertad, a la salud y al derecho de sano esparcimiento, sino también a la dignidad de los seres humanos. En México y en el mundo son miles las víctimas de estos delitos de esta naturaleza, por lo que se requiere una respuesta enérgica frente a este flagelo social. Como bien se menciona en el dictamen que nos ocupa, los destinos principales a donde viajan quienes han sido convictos por delitos sexuales contra menores son en Estados Unidos. En el 2013 fue un 26% también en México, 18 en Filipinas, 9 en República Dominicana, 8 en Reino Unido, 8 en Tailandia, 7 en Canadá, 7 en Alemania y 6% en Costa Rica, razón por la cual en nuestro país existe un justificado interés por prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pederastia cuando la víctima es menor de 18 años. A pesar de que el delito de pederastia no es un fenómeno nuevo, lo cierto es que últimamente hemos escuchado sobre casos de severos abusos que han puesto en guardia a la sociedad mexicana en contra de este ilícito, por lo que se vuelve necesaria una reforma como la que estamos a punto de aprobar, a efecto de dar la cara ante este problema. A esto debe sumarse el delito de encubrimiento institucional por parte de algunas autoridades y de los ministerios públicos, ya que en lugar de haber expulsado a los culpables de los abusos sexuales en contra de niños de forma sistemática y consignarlos a los jueces penales, se les ha encubierto, protegido, amparado e inclusive hasta defendido a ultranza, sin importar el dolor. Víctimas de este flagelo. En México, los casos más escandalosos e indignantes de encubrimientos han sucedido, como todos lo sabemos, en el seno de la Iglesia Católica, en parroquias de San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y el Distrito Federal, entre otras. Y lo que es peor, en la mayoría de los casos existe un patrón sistemático de encubrimiento institucional por parte de las autoridades religiosas y civiles, pues quienes han sido acusados de abusos sexuales no han sido investigados y mucho menos han sido sancionados. Marcial Maciel, Nicolás Aguilar y Carlos López son ejemplos vergonzosos de impunidad solapada por las más altas esferas del poder, así como por miembros del episcopado mexicano cuyos contactos con empresarios, políticos y periodistas les han valido el silencio cómplice de las autoridades. No olvidemos que el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU presentó en febrero de 2014 un histórico informe sobre estos delitos, donde se afirmó que el Vaticano realiza prácticas que encubren los crímenes de sacerdotes abusadores de niñas y niños mediante acciones que propician la impunidad. Al abuso sexual infantil se añade la del delito de encubrimiento institucional por parte de autoridades de manera particular y que ha ido en aumento por parte de autoridades de la Iglesia Católica y de otros ministerios públicos, entre otros, ya que en lugar de expulsar y castigar a los culpables de pederastia y abuso sexual en contra de niños y niñas de forma sistemática y consignarlos a los jueces penales, generalmente se les ha encubierto, protegido, amparado e inclusive hasta defendido a ultranza, sin importar el dolor y el daño que se ocasiona a las víctimas.
Por ello, la erradicación del delito de la pederastia reclama de atención puntual en aspectos que son parte sustancial de este dictamen, como lo mencionaba, y es la imprescriptibilidad del delito, el castigo más severo a quien encubra a la gente del delito de pederastia, la atención a las víctimas desde la visión interdisciplinaria y, sobre todo, coadyuvar para que la víctima logre la reintegración de su vida y a la sociedad sin estigmatización ni exclusión alguna. Por esos motivos… En México tenemos mucho que hacer, tenemos mucho por hacer. El ataque a los niños ha sido una constante en diversas índoles y en diversas áreas del quehacer de este país. Hay que checar los números de diferentes encuestas y los diferentes sondeos que se han hecho. Por ejemplo, en el año 2013 se detectó que solo en México hubieron 12,300 cuentas de Internet desde las cuales se difundió pornografía infantil. Esto logró que nuestro país sea considerado el primer lugar en el mundo en este tipo de conductas. La Procuraduría General de la República inició 130 averiguaciones previas por esta conducta y solo